Hola chicos, hoy vamos a hablar de problemas con fracciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos problemas los vamos a dividir en dos grandes bloques. Va a haber problemas con una fracción, es decir, problemas con una fracción, y va a haber problemas con más fracciones. Va a haber problemas con dos o más fracciones. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos problemas se van a hacer siguiendo unas estructuras diferentes. Entonces, empezamos por los problemas con una fracción. Los problemas con una fracción los vamos a estructurar poniendo primero la fracción. Vamos a poner primero la fracción. Aquí ponemos la fracción. Luego pondremos un d. Luego pondremos una cantidad, lo que sería la cantidad total. Cantidad total, ponemos el igual y luego ponemos la cantidad parcial. La cantidad parcial. Bien, me van a dar o la cantidad total o la cantidad parcial. La que no me den, pues le pongo una X y ya está. Vale, esto luego pondré dos ejemplos, habrá dos problemas en los que utilice este método, con lo cual ahí ya lo explicaré mejor. Problemas con dos o más fracciones. Lo primero que hay que identificar que tiene 2, 3, 4 fracciones, pues ya sabemos que estamos en este tipo, y esto se hace de otra manera. Aquí vamos a hacer mediante una tabla. Vamos a hacer una tabla que tiene dos columnas, en la cual hay una primera columna, la ponemos aquí, la columna de la izquierda, en la que vamos a poner lo que gastamos, lo que utilizamos, depende de lo que estemos hablando, aquí es lo que gastamos. Y otra segunda columna a la derecha, en la que pondremos lo que nos va quedando. Lo que nos va quedando. ¿De acuerdo? Entonces, dos columnas, lo que gastamos, lo que quedamos. Bien, entonces, inicialmente nos queda todo. Y recordad una cosa, en matemáticas todo se simboliza con un 1, se representa con 1. Pensad en una pizza. Toda una pizza es una pizza, ¿de acuerdo? Bien, y luego aquí iremos poniendo la primera fracción, la segunda, las que tengan. Entonces, cuando yo pongo aquí la primera fracción, ¿cuánto me ha quedado? Pues me queda 1 menos lo que haya gastado en esa primera fracción. ¿De acuerdo? Como he dicho antes, también pondré dos ejemplos de estos en los cuales esto que parece un galimatías quedará más claro. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ya con los ejemplos. Entonces, borramos todo y nos vamos a nuestro primer ejemplo, que es tipo 1, la fracción de un número, problema directo. Entonces, leemos el problema y dice, se han vaciado las 3/8 partes de un depósito que contiene 2.400 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se han extraído? Fijaros que solo tenemos esta fracción, es decir, es el problema de una única fracción. Entonces, tenemos que seguir la estructura que habíamos dicho al principio, es decir, ponemos primero la fracción, 3/8, ponemos D, luego hay que poner la cantidad total, entonces estos 2.400 es lo que contiene el depósito, es todo, entonces esto es la cantidad total. Lo pongo aquí, 2.400, igual, y lo que me preguntan es cuántos has traído, es decir, me preguntan la cantidad parcial. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve esto? Lo primero, quitamos el D. Para quitar el D, ese D se sustituye por un por. Entonces son 3/8 por 2.400, esto es X, y claro, ya sabéis que esto es como si hubiese un 1 aquí, entonces es el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Entonces esto es 3 por 2.400 partido de 8, y esto es igual a X. Por lo tanto, si yo hago esta operación, me queda que X son 900, pero siempre recordar 900 ¿qué? Estamos hablando de litros, pues 900 litros. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos hecho nuestro primer problema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al segundo. Borramos el primero. Ponemos el segundo. Y lo volvemos a leer. Y al leer dice, bueno, este es el tipo 2, la fracción de un número. El problema antes era el directo, pues ahora va a ser el inverso. Entonces dice,
Juan ha gastado 5 sextos de sus ahorros en un viaje a París. Si el viaje le ha salido por 900 euros, ¿cuánto dinero tenía ahorrado? Bien, primero de todo, una única fracción, por lo tanto seguimos como antes. Es decir, esto es 5 sextos de... Pero claro, ahora los 900 euros no es el dinero que tenía, es la cantidad parcial. Entonces yo no sé cuánto tenía, pues pongo X. Y los 900 es el final. Vale, pues ahora, ¿cómo resolvemos este caso? Primero, quitamos el D y ponemos un por. 5 sextos por X es igual a 900. ¿Cómo se resuelve esto? Pues X será igual. ¿Qué está haciendo el 6? Dividiendo. ¿Cómo pasa al lado contrario? Multiplicando. 900 por 6 entre 5, porque el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Bien, entonces esto me queda que son, al hacer la operación, 1080 euros. Y 1080 euros es el dinero que tenía ahorrado. ¿Vale? Bien. Pues ya hemos visto los dos ejemplos cuando los problemas tienen una única fracción. Vamos a ver cuando tienen dos o más. ¿De acuerdo? Bien, borramos todo, ponemos nuestro nuevo problema, lo leemos y dice, Marta se gasta, es tipo 3, distintas partes de un todo. Entonces, Marta se gasta un tercio de su dinero en una cadena musical, 2/5 en una reparación del coche. Si al final le quedan 600 euros, ¿cuánto dinero tenía Marta al principio? Bien, primero que vemos, un tercio y 2/5. Dos fracciones, por lo tanto no puede ser como los que hemos hecho hasta ahora, son de más de una fracción. Entonces tenemos que hacer nuestra tabla. Y nuestra tabla, ¿aquí de qué hablamos? De dinero gastado, ¿no? Entonces aquí hablamos de euros gastados. Y luego hablamos de los euros que nos quedan. ¿Vale? Bien. Además de hacer el problema, quiero también que aprendáis a cómo se colocan los problemas en un cuaderno. Fijaros que todo esto es la hoja vuestra, entonces la mitad de la hoja es para poner la tabla donde van los datos y los cálculos se van a hacer en la otra parte de la hoja. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezamos. Inicialmente tiene todo, o sea, le queda todo porque no ha gastado nada, entonces vamos a ir viendo. Primero que se compra una cadena musical. Se compra una cadena musical. ¿Cuánto gasta en la cadena musical? Un tercio. Claro, si se ha gastado un tercio, ¿cuánto le queda? Si tenía 1 y gasta un tercio, pues la resta 1 menos un tercio. Y esto es lo que digo yo, que los cálculos no se hacen aquí, porque queda muy farragoso y luego no se entienden las cosas. Entonces los cálculos los hacemos aquí aparte. Yo pongo 1 menos un tercio, como un denominador, 3 tercios menos un tercio igual a 2 tercios. Y este 2 tercios es lo que ya pongo aquí para que en la parte de la tabla me queden solo los datos. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo. Lo siguiente es la reparación del coche. Entonces, en un coche, ¿no? Y dice 2/5 en la reparación de un coche. Bien, aunque lo vamos a ver más claro en el siguiente, aquí no dice de dónde son estos 2/5. Podría haber dicho 2/5 del total. Bien, cuando no dice el total, cuando no dice nada, son siempre del total. ¿De acuerdo? Insisto que lo explicaré mejor en el siguiente problema. Bien, si ha gastado 2/5, ¿cuánto le queda? Pues hombre, si ya le quedaban 2 tercios, ¿cuánto le queda ahora? Pues le quedarán 2 tercios menos 2/5. Estas operaciones las hago aquí. 2 tercios menos 2/5, como un denominador. Esto da 10 quinceavos menos 6 quinceavos. Y esto da 4 quinceavos, que esto es lo que le queda, ¿no? Es decir, voy a poner aquí 4 quinceavos. Bien, ya sé cuánto le queda. Fijaros que ahora el problema que tenemos es, ya sé, tengo una única fracción, 4 quinceavos, y tengo una cantidad. Entonces es como los problemas como el 1 y el 2. Entonces empezamos poniendo la fracción. 4 quinceavos de... El 600, que es la cantidad total, no, es lo que le queda al final. Entonces la cantidad total no la sé. De X es igual a 600. Por lo tanto, 4 quinceavos por X es igual a
600. Despejamos y es x es igual, el 15 pasa multiplicando, 600 por 15 y el 4 pasa dividiendo. Bien, si calculo esto, me da que son 2.250 euros. Y este es el dinero que tenía Marta al principio. ¿De acuerdo? Fijaros que, claro, tener dos fracciones hace que esto se complique un poco más. No son tan fáciles como los dos anteriores. Bien, y después de este vamos al último ejemplo. Quitamos este problema, ponemos el nuevo problema y nos dice tipo 4, fracción de una fracción. Entonces, empezamos leyendo. Una huerta tiene 1500 metros cuadrados de superficie. Se siembra un tercio, primera fracción, de un terreno con patatas. 3/5, segunda fracción, del resto con alubias. Este del resto es muy importante, luego lo veremos por qué. ¿Qué fracción queda aún libre y cuántos metros cuadrados quedan libres? Bien, ya hemos visto que tenemos dos fracciones, por tanto tenemos que hacer una tabla. Empezamos poniendo la tabla. Y en la tabla en este caso estamos hablando de metros sembrados y estamos hablando de metros cuadrados que quedan. Metros cuadrados sembrados y metros cuadrados que quedan. ¿De acuerdo? Bien, empezamos como siempre aquí. En principio nos queda todo y ahora se siembra primero un tercio del terreno con patatas. Aquí es un tercio. Por cierto, antes de que se me olvide, aunque me dan esta cantidad de 1500, se puede empezar con el 1500, pero el problema se hace más lioso. Es mucho mejor primero calcular la fracción y luego ya hacemos la operación, utilizamos el 1500, ¿de acuerdo? Por eso he empezado sin importarme que da este 1500, ¿vale? Entonces, repetimos, se siembra un tercio con patatas, por lo tanto, ¿cuánto me queda? Pues me quedará 1 menos un tercio. Hago aquí los cálculos, 1 menos un tercio es igual a 3 tercios menos un tercio, es decir, 2 tercios. Y pongo aquí 2 tercios. Bien, seguimos. Ya dice, los siguientes son alubias, ¿no? Vamos a plantar alubias. Y aquí dice 3/5 del resto. Vamos a ver qué significa ese del resto. 3/5, insisto que esto es muy importante, localizar este del resto. Entonces, si son del resto, no son del total. ¿Cuál es el resto? ¿Qué es lo que me quedaban a mí? Después de haber sembrado patatas, me quedan 2 tercios. Entonces son 3/5 de 2 tercios. ¿De acuerdo? Tener mucho cuidado porque esto hay que localizarlo en un problema. El resto. ¿Vale? Porque entonces no es como hicimos antes, sino hay que poner 3/5 de 2 tercios. ¿Vale? Hacemos el cálculo. Perdón. Sí, no he dicho nada, voy bien. 3/5 de 2 tercios. Quitamos el de. ¿Cómo se quita? Pues como ya hemos visto antes, con un por. 3/5 por 2 tercios. Que esto sería 3 por 2, 6. 15avos, que claro, se puede simplificar y estos son 2/5. ¿Vale? Entonces yo pongo aquí, me quedan, estos son 2/5. Entonces claro, cuando ya he sembrado 2/5, ¿cuánto me queda? Pues bueno, me quedarán los 2 tercios que tenía, menos los 2/5 que siembro. ¿Vale? Y hago el cálculo. Y estos son 2 tercios menos 2/15, estos son 10/15 menos 6/15, estos son 4/15. Y esto es lo que me queda. ¿De acuerdo? Estos son 4/15. Después de hacer esto, como ya se os puede haber olvidado qué es lo que pregunta el problema, si lo leemos dice, ¿qué fracción queda aún libre? Pues esta es la fracción que queda libre. Esta es la fracción que queda libre. Esta sería la primera pregunta. ¿Qué fracción queda libre? 4/15.
Y ahora, ¿cuántos metros cuadrados quedan libres? Pues tenemos un problema como los del primer modelo y segundo modelo. Es decir, solo hay una fracción, 4/15 y una cantidad. Entonces empezamos. Poniendo primero la fracción, 4/15 de... Y ahora, los 1500 es lo que tenía al principio, es la cantidad total. Entonces son 4/15 de 1500. Y esto es igual a x, que es lo que quiero calcular. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues ya hemos dicho que es 4/15. Ponemos el por, en vez de la d ponemos el por de x. ¿Y esto qué es? Esto es 4 por 1500 partido de 15. Esto es igual a x. Y si yo resuelvo esto, son 400 metros cuadrados. Y ya está resuelto. ¿De acuerdo? Vale, pues espero que haya quedado claro con cómo se hacen los problemas con fracciones. Y ya, hasta la otra. Bueno, adiós.